Bueno, muy buenas noches. Muchas gracias a ambas por conectarse a esta primera CIPAS. ¿Sí? CIPAS, ¿qué significa? Significa Comunidad de Interacción, Participación Académica y Social. ¿Sí? Es una figura que normalmente, o que bueno, anteriormente se realizaba en forma presencial, pero eso ya hace varios años, ¿no? Y bueno, la idea era que ustedes se conocieran un poco, ¿sí? Y si, no sé, querían compartir ideas o lo que fuera, pues lo podían hacer en este espacio. Pero bueno, ya con el paso del tiempo se volvió algo más similar como a una sesión más de clases, ¿no? Mm, el día de hoy, pues yo voy a profundizar un poco en el tema de gestión del capital de trabajo, voy a repasar un poquito el capital de trabajo y el fondo de maniobra, ¿m? Y las políticas de inversión, lo que es la administración del efectivo, el modelo Miller-Orr, ¿ok? Les comento, yo estoy saliendo de una gripa, por eso me escuchan con la voz como rara. Cuando empiezo a hablar mucho, pues se me puede incluso oír la voz, así que si me pudieran colaborar leyendo algunas diapositivas, se los agradecería. Bueno, entonces voy a proceder a compartir pantalla. ¿Me confirman si observan ahí ampliada la portada? Sí, señor. Sí, señor, ahí se ve. Ok, perfecto, muchas gracias. Ay, qué pena, antes de continuar, ¿ustedes siguieron los pasos tal cual como aparecía en el PDF que envié? Pues era inscribirnos y no confirmar Sí. asistencia hasta hoy, ¿no? Correcto, correcto. ¿Ambos ya lo hicieron? La confirmación, yo hice la confirmación de asistencia Ok, Yo no me y le inscribí. había dado en inscribir antes. ok, gracias. ¿Y Alejandra? No, habló Alejandra. Yo soy Ah, Andrea y no me inscribí. ¿será que lo puedes hacer en este momento, Andrea? Ya miro. Ah, espere que me llamó Libardo. ¿Qué me dice? Ya un momentico. Alejandra pregunta en dónde encuentro el formulario de inscripción. Es solo un botoncito. Cuando tú entras al campus y entras a tus cursos, donde te salen las materias que tienen inscritas, debajo aparece algo que dice comunidades de interacción y participación. Y ahí sale un botoncito que dice inscribirme. Sí, ya pude. ¿Y ya le confirmo asistencia o todavía no? Y le das también confirmar asistencia, sí, señora. Yo también quería decirte, a ver si de pronto en el chat me dejabas tu celular o yo te dejo el mío para que para hablarnos para el trabajo de la fase 3 el colaborativo. Sí, ya te lo comparto por el chat. Y sí, yo iba a escribirte un correíto porque en la sesión que tuvimos esta semana con Libardo, pues ese trabajo debemos coordinarlo los tres. Ya te comparto mi celular. Ahí lo Bueno, envié ya por el llegó chat. Libardo. Perfecto.
Profe, ya me inscribí a la CIPA y ya le digo a confirmar asistencia. Perfecto, muy bien, gracias. Bueno, entonces continuamos. Hacer un breve repaso. Entonces, el capital de trabajo o working capital es el recurso con el que cuenta la empresa para realizar sus operaciones productivas, permite cumplir con su ciclo operativo independientemente de las fuentes que lo financian. Ese capital de trabajo está conformado por un componente transitorio temporal y un componente permanente. Las necesidades transitorias de capital se financian por lo general con pasivos circulantes y se determina mediante la suma de tres cuentas del balance o del estado de situación financiera, que son la cuenta de efectivo más las cuentas por cobrar más el inventario. Sí, eso ya lo hemos visto. Este creo que ya lo hemos visto tal cual. Bueno, es necesario determinar el apropiado. Sí, el capital de trabajo le permite a la empresa llevar a cabo su ciclo operativo, lo que significa la transformación. Pero sí, ya lo hemos visto. Este sí es diferente. Bueno. El capital de trabajo es una medida del grado en el que la empresa está protegida contra los problemas de liquidez. Es muy difícil intentar manejar activamente una diferencia neta entre los activos y los pasivos corrientes, en particular cuando esa diferencia cambia de manera continua. Los activos corrientes de una empresa manufacturera típica explican más de la mitad del total de los activos, mientras que para las compañías comercializadoras pequeñas, pues los pasivos corrientes suelen ser la principal fuente de financiamiento externo. Esas empresas no tienen acceso a mercados de capital a largo plazo, como no sea pues adquirir una hipoteca sobre un bien inmueble. La administración del efectivo, los valores comerciales, las cuentas por cobrar, las obligaciones contraídas y otros medios de financiamiento a corto plazo son responsabilidad directa del director financiero. La administración del capital de trabajo es importante por el efecto de las decisiones de capital de trabajo sobre el riesgo, el rendimiento y el precio de las acciones de la compañía. Existen dos decisiones clave en la administración de capital de trabajo. Bueno, antes de continuar, ¿por qué ustedes creen que es tan importante esta gestión del capital de trabajo? Porque nos permite de pronto tomar decisiones respecto a las estrategias a seguir para obtener rentabilidad o el resultado deseado. Correcto, muy bien. Saber qué capacidad tenemos de operar, de hacer. Correcto. Para no quedarse ahí líquidos, ¿no? Digamos, como la caja Muy bien. que tiene para operar Bueno, diariamente, ¿no? excelente, Digámoslo muy así. bien. Existen dos decisiones clave en la administración del capital de trabajo. Primero, nivel óptimo de inversión. Uy, ¿qué pasó acá? No, ahí volvió. Bueno, primero, nivel óptimo de inversión en activos corrientes. Y dos, mezcla propiedad de financiamiento a corto y largo plazo usado para apoyar esta inversión en activos corrientes. La administración del capital de trabajo implica mantener un equilibrio entre la composición de activos y pasivos corrientes, teniendo en cuenta primero la rentabilidad, que se define como esa capacidad que tienen los activos para generar ingresos mayores. Segundo, la liquidez financiera, entendida como el grado de convertibilidad de los activos en efectivo. Tercero, el riesgo de insolvencia técnica, establecido como la probabilidad de que una empresa no pueda cumplir con el pago de sus obligaciones en el corto plazo. Vamos ahora a las políticas de inversión financiera a corto plazo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? La política de inversión financiera a corto plazo. ¿Quién es? Dale, ¿Lisette, Leo. Paula? Verdad. Cada empresa definirá sus políticas de inversión financiera a corto plazo y por lo mismo la situación de capital de trabajo. Podemos encontrar administradores muy conservadores que mantienen altos niveles de liquidez en efectivo, cuentas por cobrar o inventarios financiados con alternativas no tan estrictas en cuanto a plazos, para responder sin dificultades a sus deudas. También las hay más arriesgados que buscarán alcanzar niveles de capital de trabajo neto de cero hasta negativo, lo que significa que los recursos disponibles son menores que las deudas a corto plazo. El peligro de llevar a cabo políticas arriesgadas de inversión en capital de trabajo es que dicha política por lo regular se sustenta en premisas de ventas y cobros que pueden fallar. Entre esos dos extremos habrá un gran número de combinaciones y se elegirá la
la que a juicio de la administración sea la mejor para la empresa, dependiendo de sus características y su experiencia, así como la identificación de los costos y beneficios de cada alternativa. Entre las decisiones financieras a corto plazo tenemos básicamente tres. Primero, ¿qué cantidades es conveniente mantener en efectivo para hacer frente a los compromisos? Segundo, ¿cuáles deben ser los niveles de inventario y por lo tanto las compras en materia prima? Tercero, ¿qué condiciones de crédito deben ofrecerse a los clientes? Perfecto, muchas gracias, Libardo. Bueno, efectivo, voy a leer este. Una empresa debe mantener efectivo o cash, ¿sí? O cuentas bancarias o bank accounts e inversiones temporales o temporal investments, tanto para sus operaciones normales, ¿sí? O sea, para el pago de los salarios, vencimiento de sus deudas, pago de impuestos y gastos de operación, como por ejemplo las razones de precaución ante irregularidades o tardanza en los cobros, ¿sí? Sin embargo, el costo de oportunidad de no poder utilizar ese dinero en inversiones con un mayor rendimiento, pues llevará a buscar alternativas para minimizar el nivel en el que debe mantenerse el efectivo. Perdón, es importante determinar el saldo mínimo que debe mantenerse en efectivo, mismo que dependerá de factores como, primero, el costo de oportunidad, segundo, incompatibilidad entre las fechas de entrada y salida de dinero, tercero, seguridad en la cobranza, cuarto, facilidad para conseguir financiamiento a corto plazo y para invertir los excedentes temporales. También debe haber un manejo eficiente de las entradas y salidas de efectivo. Esto implica elaborar un presupuesto de entradas y salidas de efectivo, con todos los renglones que compone la operación y las políticas de cobro y pago ya establecidas. Además, es importante hacer una revisión constante de lo que se ha cobrado y de lo que realmente se ha convertido en efectivo. Lo mismo que poner en práctica mecanismos para acelerar la cobranza, entre ellos los servicios bancarios de compensación o transferencia, la contratación de personal especializado, etc. Por último, en el caso de contar temporalmente con excesos de efectivo, pues la administración debe buscar las mejores opciones de inversión a corto plazo que, sin perjudicar la liquidez, pues ayudan a generar un beneficio. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo. Ciclo de efectivo y modelo Miller. El cálculo del ciclo de conversión del efectivo es sencillo y se resume en la suma algebraica del tiempo que tarda una empresa en procesar, mantener y colocar su inventario o aprovisionamiento, más del término que demoran sus clientes en pagar las facturas emitidas por la sociedad, menos el plazo que se toma la empresa para hacer frente al pago de creencias generadoras de las compras. Ay, pucha, necesito mis gafas. General por las compras a sus proveedores. Obviamente, mientras más corto sea dicho lapso, en mejores condiciones estará la empresa y más eficiente será su operación. Adicionalmente, si el periodo de conversión es negativo, esto significa que la sociedad cobra antes de pagar, lo cual implica que no requiere de fondo de maniobra y que gana dinero a partir de los dineros de otros. El efectivo se debe considerar la grasa que aceita la maquinaria de la empresa para que ésta pueda funcionar. La administración del efectivo es el proceso de controlar qué tanta grasa se necesita y dónde y cuándo aplicarla. Por tanto, es importante definir niveles óptimos y máximos de efectivo que se debe mantener en la empresa. El saldo mínimo de efectivo debe ser calculado por la gerencia tomando en cuenta los siguientes criterios. ¿Con qué rapidez y economía una empresa puede obtener efectivo cuando lo necesita? ¿Con qué precisión se pueden pronosticar las necesidades de efectivo? ¿Cuánto dinero se desea conservar preventivamente en casos de emergencia? Para calcular el punto de retorno Z, límite inferior y límite superior de efectivo, existen modelos estocásticos. Existe el modelo estocástico de Miller de administración de efectivo. Los costos totales que hay que minimizar son 1, costos comerciales esperados, 2, costos de oportunidad esperados. El modelo de Miller depende de costos comerciales, costos de inversión y los costos de oportunidad, tasa de interés. Este modelo pretende ser más realista que el modelo de Baumol, basándose en que las salidas de efectivo no se comportan en forma constante, sino que esta fluctúa en el periodo determinado entre un límite superior e inferior
A diferencia del modelo Baumol, el número de transacciones por periodos es una variable aleatoria que se modifica en un periodo a otro dependiendo del patrón de entradas y salidas del flujo de efectivo. Ok, perfecto, muchas gracias. Entonces, ven, este es otro modelo de optimización del efectivo, pero donde hay más variabilidad, ¿cierto? En los tiempos y en las fluctuaciones, ¿no? De efectivo, de caja. Bueno, este lo leo yo. Entonces, fórmula para calcular el saldo objetivo de efectivo. El saldo objetivo efectivo lo vamos a denominar Z mayúscula, ¿sí? O también lo podemos llamar punto de retorno, ¿sí? ¿Cómo es esa ecuación de Z? Va a ser igual a raíz cúbica, ¿sí? Dentro de esa raíz, vemos allí que hay una división. En el numerador está 3 por TC, que es TC. Vemos ahí abajito que dice donde TC es el costo de transacción de comprar o vender títulos valores a corto plazo, ¿sí? Algo similar como en el modelo Baumol-Tobin. Y luego eso multiplicado por V. V es que es la varianza de los flujos diarios netos de efectivo. La varianza. ¿Se acuerdan qué es la varianza? Es una medida de qué? De dispersión, de variabilidad en estadística. Dispersión ¿Sí? estadística. Uh-huh. ¿Ustedes ya vieron métodos estadísticos? Bueno, en la universidad de métodos numéricos en el pregrado, es muy parecido a eso. En todo el tema de estadística y bueno. De estadística. Bueno. Si no, bueno, para que le echen un repasito. Y eso, esos tres factores que están en el numerador dividido entre 4 por R minúscula. ¿Qué es R minúscula? Es la tasa de interés diaria de rendimiento, ¿sí? Sobre los títulos valores invertidos a corto plazo, ¿sí? Algo así como el costo de oportunidad. Y más, ¿sí? O digamos fuera de esa raíz, a eso se le suma el LI, que es el límite inferior. ¿Ok? Bueno, ahora bien, ¿cómo calculamos el límite superior, que es la letra H? El límite superior va a ser igual a 3 veces el punto de retorno. ¿Sí? O sea que simplemente multiplicamos, hallamos el valor de Z, lo multiplicamos por 3 y obtenemos H. Y si queremos calcular el balance promedio efectivo, pues podemos aplicar esta fórmula. Abro paréntesis, 4 por Z, que es el punto de retorno, menos el límite inferior, cierro paréntesis, divido entre 3. Cuando se alcance el límite superior, ahorita les voy a mostrar la gráfica, pero él es como una especie de sistema donde cuando toca el límite inferior, se activa. Y cuando toca el límite superior, se activa. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando se alcance el límite superior, se debe invertir esa diferencia en títulos valores de corto plazo. Pero en el caso que se alcance el límite inferior, ¿sí? ¿Cuándo sucede que alcance el límite inferior? Pues que se han ido gastando los recursos, o sea que tiene que reponer, ¿cierto? Entonces en ese momento se venden títulos valores, ¿sí? Que estaban invertidos a corto plazo para obtener recursos y con ello pues volver al punto de retorno. ¿Sí? Esto según Gallagher, 2001. Ejemplo. Una compañía decidió mantener un saldo de $10,000 en efectivo. Los costos de transacción son de $5. ¿Sí? Por cada una de esas transacciones, $5 va a cobrar, independientemente del monto. La desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza, de los flujos de caja corresponden a $2,000 diariamente. La tasa de interés es del 0,014% diario. ¿Sí? Ese es el R. En este caso se pide determinar Z, o sea, el punto de retorno, y también el balance promedio efectivo, que es simplemente aplicar esta fórmula. Entonces, vamos a establecer cuáles son los datos con los que contamos. Entonces, el costo de transacción, ya sabemos que es 5, ¿sí? V, la varianza, 2,000, pero como, mejor dicho, como la desviación estándar es de 2,000 y la fórmula me pide la varianza,
pues me toca elevarlo al cuadrado, ¿cierto? 2000 al cuadrado. R, pues 0,014% diario. Y el límite inferior, que es ese saldo que debe mantener la compañía, pues los $10,000. Ay, perdón. Bueno, aquí simplemente sustituimos, ¿cierto? Entonces, Z va a ser igual, a partir de esta fórmula, 3/4, ¿sí? Simplemente el 4 lo hemos movido para acá, 3/4. De TC ya sabemos que son $5, ¿sí? Que es el costo de transacción, multiplicado por la varianza, que es 2000 elevado al cuadrado, y todo eso dividido entre el R, que es, lo podemos manejar en porcentaje 0,014% o en números 0,00014. Y a eso le sumamos el límite inferior. Bueno, realizando estas operaciones, poco a poco, llegamos a un resultado de $14,749,57. Ese sería el punto de retorno. ¿Ok? Ya también habíamos mencionado anteriormente que el límite superior lo calculamos multiplicando a Z por 3. Es como el valor mínimo, ¿no? Que se debe mantener en caja, ¿sí? Sí, señor. Por tanto, el límite superior va a ser igual a 44,248,71. Y el balance promedio efectivo, pues es 4 por Z, ¿sí? Que, o sea, 4 por 14,749 menos 10,000, dividido entre 3. Y eso nos da 16,332,76. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar estos resultados? Se interpretan así. Cuando el saldo, ¿sí?, de caja en este tipo de empresas, esto aplica más que todo como para empresas de tecnología, ¿sí? Cuando el saldo, ¿sí?, de caja llega al límite superior al H, o sea, sobrepasa los 44,248, entonces la empresa compra, ¿qué cantidad? H menos Z. ¿Cuánto es H menos Z? 44,248 menos 14,749, o sea, 29,499. Perdón. $29,500 de valores negociables. Esta acción reducirá el saldo efectivo a Z, ¿sí? O sea, al punto de retorno, 14,749. De igual forma, cuando los saldos en efectivo bajan, porque también se va a presentar, cuando tocan el límite inferior, ¿sí?, o sea, que llegan por debajo de $10,000, entonces la empresa debe vender esos títulos valores que tenía. ¿Y en qué proporción? Pues Z menos límite inferior. O sea, esos 14,749 menos 10,000, pues nos da 4,749,57, ¿cierto? Y con ello incrementa el saldo efectivo para mantenerlo nuevamente en 14,749. En ambas situaciones, los saldos de efectivo regresan a Z, que es ese punto de retorno. ¿Sí está claro? Con números es bastante sencillo, ¿cierto? Bueno. Sí. Bueno, aquí tenemos como simplemente una modelización, ¿sí? Una representación del modelo de Miller-Orr de gestión del efectivo. Vemos entonces allí el límite superior, el H, con 44,248, el límite inferior, que son los 10,000, el punto de retorno, que son los 14,000. Voy a ponerlo a cargar porque está en 27. Ah, bueno, no, pero ahí me quedó sin portátil. Acá, ponlo ahí, pon tu Bueno.
Sí, puso plega. Y mira que ahí está señalado, ¿no? Return point, que es el punto de retorno. Ese es sale of marketable securities, o sea, el punto en que empieza a vender estos títulos valores para poder reponer efectivo. Y tenemos una distancia entre límites, ¿sí? ¿Cuál es esa distancia entre límites? O sea, la distancia que hay entre los 10.000, que es el límite inferior, y H, que es el límite superior, serían 34.248,74. ¿Okay? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Porfa, ciérrenlo. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Gracias. Ejercicio a desarrollar en clase sobre el modelo Miller-Orr. Una compañía decidió mantener un saldo de $8,000 en efectivo. Los costos de transacción corresponden a $3. La desviación estándar de los flujos de caja corresponde a $2,500 diariamente. La tasa de interés porcentual es de 0,025% diario. Entonces tenemos la transacción, los costos de transacción. Bueno, aquí bajan la información, límite inferior, y hacen el cálculo, obteniendo un límite superior de $35,494,64 y un límite inferior que ya lo conocíamos de $8,000. Cuando el saldo llega a H, 35,494,64, entonces la empresa compra HZ, 23,663,09 centavos. Ahí yo me perdí, pero dólares de valores negociables. Esta acción reducirá el saldo de efectivo a Z, 11,831,55. De igual forma, cuando los saldos de efectivo bajan a LI 8,000, que es el límite inferior, la empresa debe vender 3,831,55 en valores negociables e incrementar el saldo Z a 11,831,55. En ambas situaciones, los saldos de efectivo ingresan a Z, que es el punto de retorno. Profe, perdón, yo me perdí. ¿Dónde están esos 23,663, por ejemplo? ¿De dónde Sí, yo salen? también. No entiendo. No, es sencillo, miren. ¿Sí ven aquí que tiene una H? ¿Cuánto vale Sí, H? 35,494,64. ¿Y luego le resta qué? Z, Pero ¿Cuánto es que vale ahí es Z? mi... 11,000. ¿Cuánto da 35.494,64 menos 11.831,55? Los 23,663. Eso es. ¿Sí está claro? Cuando un saldo llega a 35,494, que es el límite. Superior. O sea, cuando llega ya es porque la empresa hizo H menos Z. Digamos, cuando tuvo un superávit, exactamente es cuando la empresa tuvo un superávit, ¿sí? Cuando la empresa tuvo un superávit que alcanzó más de 35.000, entonces ¡chun! Se activa, ¿sí? Se activa. Y lo que va a Pero hacer es entonces, vender. H es igual a, o sea, 3 por Z a 3 por 11,000, ¿sí? Sí, sí, ahí está. Entonces, como les estaba diciendo, cuando hay superávits de efectivo, ¿sí? Superan ese o alcanzan y superan ese límite superior, entonces, ¿eso qué significa? Pues que no tiene que vender, porque cuando vendes cuando está por debajo, sino que va a comprar títulos valores, ¿sí? En este caso, por la diferencia entre H y Z. Y lo mismo ocurre cuando toca el límite inferior. Cuando toca el límite inferior es porque efectivamente se quedó sin caja.
Entonces, cuando se quedó sin caja, no, ahí obviamente no va a comprar nada. Ahí lo que va a hacer es vender títulos negociables o títulos valores para reponer efectivo. ¿Y también en qué monto? Pues la diferencia entre Z menos LI. ¿Cuánto es Z? 11.831. ¿Cuánto es el límite inferior? 8.000. ¿Cuál es la diferencia entre 11.831,55 y 8.000? 3.831,55. ¿Sí? ¿Estamos claros? Quieren mirar ahí con detenimiento y ya vuelvo. Profe, perdona una pregunta. La desviación que sube 2.500, Sí, ¿por qué está al cuadrado en los datos? porque acuérdese que varianza es equivalente a desviación estándar elevado al cuadrado. Ok. Y si usted tuviera la varianza y le piden la desviación estándar, pues tendría que sacar a la raíz cuadrada de esa varianza. ¿Sí? Ujú. Son inversamente proporcionales. ¿Listos? No escuché nada. ¿Sí lo entendieron o no? Para mí no es muy claro, pero Yo la verdad tengo dudas en la primera parte. Yo ya entendí lo del efectivo baja límite inferior. Esa parte Ok, ya la entendí. Lo que ok. no logro entender es la parte de los 23.000. O sea, ya sé de Miren, dónde salen también, pero no sé qué pasa cuando se vuelve 23.000. No entiendo dólares, 23.000 dólares de valores negociables. mm, miren lo No siguiente. entiendo. Vamos a ver, vamos a suponer, es que aquí se necesita una gran capacidad de abstracción. Es precisamente una de las ventajas de desarrollar la lógica matemática, ¿sí? Supongamos que aquí hay un flujo efectivo en este punto, ¿sí? Ustedes me dicen que entienden cuando baja, ¿sí? Cuando baja a llegar un límite, que vamos a suponer que es este límite, y dice, uy, me estoy quedando sin cash. Tengo que vender títulos, valores que yo tengo en la empresa para reponer o para colocar efectivo y obviamente volver nuevamente al punto de retorno o Z. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí? Algo similar ocurre en forma inversa. ¿Mm? Esto es cuando venía bajando y se quedó sin efectivo, pero cuando tiene superávit de efectivo, pues él va a querer poner a invertir esos excedentes de recursos, ¿sí? Entonces, supongamos que aquí está el superávit efectivo, venía en una línea recta y llegó un buen día y ¡chum! Recibió un poco de plata que no pensó que lo fuera a recibir tan pronto. Tocó aquí el límite. Entonces, tan pronto superó el límite superior, entonces dijo, pues voy a poner a invertir o voy a comprar títulos valores para conseguir rendimiento. ¿En qué proporción? Pues la proporción H menos Z. Y nuevamente, como sacó efectivo y compró títulos, pues automáticamente volvió al punto Z, que es el punto de retorno. Y nuevamente continúa así. O sea que todo el tiempo está bajando y sube, o está subiendo y baja. Y la idea es mantenerse sobre ese Z o punto de retorno. ¿Está claro? Sí, yo ya entendí. Ok. ¿Y los demás? Veamos entonces un video. Espera un momento. Veamos un video.
Aquí lo encontré, se los voy a compartir. Espero les comparto también el enlace. Estaba buscando el de un británico, pero no lo encontré. Bueno, aquí les comparto pantalla. Vale, echemos un vistazo a algo llamado el modelo de Miller. Y lo que hace es aceptar que los flujos de caja no van en línea recta hacia arriba o hacia abajo. Existe variabilidad en los flujos de caja. Por lo tanto, el modelo de Miller intenta tener en cuenta esa variabilidad en cuanto a la cantidad de efectivo que deberíamos tener. En primer lugar, dice que vamos a establecer un límite inferior. Es decir, que siempre hay que tener esta cantidad en nuestra cuenta bancaria. ¿De acuerdo? No podemos permitir que el efectivo baje de ese nivel de efectivo. ¿De acuerdo? Ese es el límite inferior. Y cuando lo alcancemos, necesitaremos más efectivo, ¿no? Por lo tanto, necesitamos obtener más efectivo en todos esos puntos diferentes, ya sea sacando dinero de la cuenta de depósito o vendiendo acciones, algo así. Pero necesitamos obtener más dinero en esa etapa porque el modelo de Miller dice que, en primer lugar, eso es lo que hay que hacer. Es algo manual. También dice que hay que calcular. Fíjense la palabra calcular nos establece. Calculas el límite superior, te mostraré cómo hacerlo en un minuto. Lo que sugiere es que no dejes que tu saldo bancario supere este límite superior, porque entonces sería malgastar dinero. Lo que deberías hacer cuando lo alcances es que tienes demasiado efectivo en esos momentos. Por lo tanto, necesitamos usar ese efectivo. Necesitamos comprar acciones o depositarlo en nuestra cuenta de depósito o algo así. Puedes ver lo que hace Mill. Establece dos límites y luego permite que los flujos de efectivo suban y bajen entre ellos por su propia voluntad. Y solo cuando alcanzamos los límites tenemos que hacer algo más sobre eso más adelante. Correcto. Tenemos nuestros flujos de efectivo y tenemos nuestros saldos de efectivo, el límite inferior y el límite superior. La diferencia entre ambos es algo que llamamos el diferencial. ¿De acuerdo? El diferencial simplemente permite que los saldos de flujo de efectivo se sitúen entre el límite superior y el límite inferior. Por lo tanto, permite esa variabilidad en los flujos de efectivo. Entonces, en el límite superior, en el límite inferior, en el límite superior, ¿qué hacemos? Tenemos demasiado efectivo, así que lo depositamos o compramos acciones. En el límite inferior no tenemos suficiente efectivo, así que lo retiramos del depósito o vendemos acciones. Cualquier cosa intermedia nos parece bien, permite cierta variabilidad en los flujos de efectivo. Hasta aquí todo bien, entonces sabemos que ese es el diferencial. Y te dije primero que nada que establecer manualmente el límite inferior, eso depende de los directores. Pero luego, el paso 2 es calcular realmente el diferencial. Y luego, el paso 3 ya has calculado el límite superior, ¿no? Porque el límite superior debe ser el límite inferior, más el diferencial. Entonces la pregunta es, bueno, está bien, Richard, ha establecido el límite inferior. ¿Cómo calculamos el diferencial? Bien. Así es como se calcula. Está en el examen. Y solo un par de cosas que quería señalar. La varianza de los flujos de efectivo. Muy bien. Es posible que tenga una desviación. Dejémoslo hasta ahí porque ya luego empiezan con algo más específico que pues no es la idea en estos momentos. Pero sí que ahora sí fácilmente entendido, comprendido. Sí, en resumen, profe, lo que quiere decir es que uno debe tener un límite inferior de efectivo con el cual debe como subsistir, digámoslo así, y uno superior con el cual no malgastar, o sea, es decir, hacer un mejor aprovechamiento de los recursos, ya sea en inversión o en otro tema, como para manejar bien el efectivo con una eficiencia entre esos dos límites, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? Correcto. Por eso Miller-Orth es un modelo de optimización del efectivo, pero donde hay una mayor variabilidad en en las cantidades o en los montos de los flujos de efectivo. Claro. Ujú. ¿Sí continuamos o ponemos otro video? ¿Qué dice Alejandra y Andrea?
En la teoría lo entiendo. Es claro, como lo dice Libardo, pues que hay que tener una línea del límite mínimo de efectivo con el que debemos contar para tener capacidad de maniobra. Y pues que debe haber un máximo también por temas de seguridad. En los números es donde no encuentro dónde relacionar bien esa teoría con esos números. Sí, uno hace el cálculo y le dice cuál es el límite inferior y cuál es el límite superior, pero no, pues no te dice más, ¿sí? O eso está bien. Los números solo te dicen límite superior e inferior y ya. Correcto. Digamos, esas fórmulas no fueron capricho de nadie. O sea, esto es un modelo que ya tiene varias décadas. Incluso yo creo hasta más de centurias. Parece que en el Reino Unido ya lo habían empezado a utilizar por allá en 1800 y pico. Es un modelo muy, muy, muy antiquísimo y que ha mostrado muy buenos resultados cuando existe bastante variabilidad en la cantidad de flujos de efectivo que se reciben, obviamente dependiendo del tipo de empresa. Pues ya lo que tocaría de pronto, Alejandra, es hacer más ejercicios, ¿sí? Porque eso es aplicar unas fórmulas. Y bueno, y lo más importante es que la idea quede clara, ¿sí? Pero ojo con lo siguiente porque hay unos términos que no los estás usando apropiadamente. El mínimo, ojo, el mínimo de efectivo que hay que mantener para todos no es el límite inferior, no, es el punto de retorno, el Z. Esa es la cantidad mínima de efectivo que hay que mantener y por el cual él intenta todo el tiempo de volver, ¿sí? De retornar. ¿Mm? Cuando hay excedentes de efectivo y toca ese límite superior, entonces el sistema suena chi, chi, chi. ¿Eso qué significa? Ah, mire, como usted ya tiene bastante efectivo, Vuelva al punto de retorno, ¿sí? exacto, entonces Eso como ya significaría. tiene, sí, entonces como ya tiene tanto efectivo, coja parte de ese efectivo excedente, lo pone a invertir en títulos valores para que obtenga rendimientos financieros y como compró títulos, pues el efectivo que tenía nuevamente baja al punto Z, al punto de retorno. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? Ok, frente al Sí, máximo. señor. Y entonces, si el límite mínimo no es el efectivo que debemos tener, sino el del punto de retorno, ¿qué me indica el punto, el límite mínimo? Ok. ¿Que ahí ya debo incrementar? Sí, entonces ya lo voy a explicar. Entonces supongamos que venía la empresa por acá, subió, tuvo un super accidente, Profe, bajó nuevamente no está compartiendo pantalla, perdón. Si Ah, nos está mostrando algo, ah. Bueno, espera. Espero que yo tengo aquí una gráfica. Aquí está una gráfica. Acá. Esta cosa de acá. Acá. Aquí. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, empieza en Z, ¿sí? Que es el punto de retorno. Subió un poquito la cantidad de efectivo, luego bajó, luego subió. Aquí bajó la cantidad de efectivo, pero no alcanzó a tocar el límite inferior. Entonces, la alarma no se disparó. Nuevamente ese día o al día siguiente recibió más dinero, volvió a subir, volvió a subir, volvió a subir. Y en este momento tocó el límite superior. Es el ejemplo que yo acabo de dar. Entonces, comprar títulos valores, automáticamente la cantidad de efectivo disminuye y vuelve nuevamente a Z. Estando aquí, entonces sube un poquito la cantidad de efectivo, luego baja, luego sube, luego baja, y en este día,
¿sí? Alcanza el mismo Z, pero más adelantico baja y ¡tum! Toca el límite inferior. ¿Qué pasa en ese límite inferior? Entonces dice, uy, me voy a quedar sin efectivo, me voy a quedar sin efectivo, me voy a quedar ilíquido, voy a proceder a vender títulos valores, vender títulos valores para reponer recursos y nuevamente volver al punto Z. ¿Ok? La verdad, esta línea debería estar es más pegadita acá, pero bueno, lo que pasa es que la imagen originalmente, el límite inferior está por acá, ¿sí? Pero realmente este puntico debería estar es acá, porque toca el límite inferior y luego nuevamente sube acá, al Z. Y así continúa nuevamente. Sube un poquito, baja, sube y así. Y este es el spread o diferencial que están hablando ahí en el video al final. ¿Ok? Siempre el límite inferior está por debajo del punto de retorno. Sí, Siempre, siempre, siempre. siempre, siempre. Ok, Estos, bueno, listo, gracias. ok. Ah, ¿quién me dio por favor leyendo esta diapositiva? Si quieres yo Yo. continúo, que la otra era muchas fórmulas. Crédito a clientes. La decisión de otorgar crédito debe ser consecuencia del análisis de los costos y beneficios que se obtiene al hacerlo. Respecto de las ventas a crédito, también debe buscarse un equilibrio entre dos costos. A, el costo de no otorgar el crédito. Este costo está constituido por las ventas que no pueden concretarse porque no todos los clientes pueden comprar de contado. B, el costo de otorgar el crédito. Este costo está representado por las cuentas incobrables, es decir, aquellas ventas a crédito que no pueden recuperarse. Cuando se pierden ventas por no otorgar crédito, también se pierde la oportunidad de generar rentabilidad para la empresa. En cambio, si se concede crédito a los clientes, se espera un incremento en las ventas y en consecuencia en las utilidades, y es necesario calcular los beneficios esperados por ese crecimiento en las ventas. Sin embargo, también hay que considerar que cuando se hacen ventas a crédito se tendrán varios costos. Primero, costo de oportunidad por la inversión que se mantiene mientras los clientes pagan. Segundo, costos de efectuar la cobranza y, en casos extremos, tercero, costos de recuperar la inversión cuando hay clientes que no pagan. La decisión de inversión debe pasar por el proceso de análisis costo-beneficio. Esto significa que los incrementos en la rentabilidad generados a partir del incremento en ventas deben ser superiores a los costos ocasionados por este mismo incremento en ventas. Son muchos los factores que deben tomarse en cuenta al establecer las políticas de crédito y cobranza, ya que es necesario definir monto, plazo, requisitos para otorgarlo, procedimiento de cobranza, sanciones por incumplimiento, intereses moratorios y premios como los descuentos por pronto pago. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ¿quién me ayuda por favor leyendo esta diapositiva? Yo le ayudo. Crédito a clientes o crédito dice, cuando los clientes, perdón, cuando los clientes se solicitan crédito, la información que presente y la que pueda obtenerse de historia crediticia son fundamentales para la futura recuperación de la inversión. Es importante mantener archivos actualizados de su desempeño como cliente para futuras solicitudes. La búsqueda y el mantenimiento de la información también representa un costo que debe ser tomado en cuenta. Recurrir al buró de crédito o centrales de riesgo, Datacrédito, Experian, Procrédito y Transunión, en busca de la historia crediticia de solicitantes que no han sido clientes de las empresas y tienen un costo, pero también beneficio de evitar pérdidas por otorgar financiamiento a personas con historia de incumplimientos en sus compromisos. Ok.
Perfecto. Bueno, aquí damos un ejemplo. Entonces, importe de ventas igual a importe de cuentas por cobrar, o sea, perdón, aquí me equivoqué, qué pena. Importe de ventas va a ser igual a importe de cuentas, ¿sí? Por cobrar, en este caso, son 200 por 270, que eso equivale a 54.000. Luego el cobro esperado, ¿sí? Dice allí entre paréntesis disminuido por cuentas incobrables, va a ser igual 27.000 por el 85%, ¿sí? Eso es equivalente a 22.950. Bueno, luego importe de inversión, ¿sí? Dice entre paréntesis, no incluye margen de utilidad. Es multiplicar las 100 unidades por el precio de cada unidad, que son 200, eso es a 20.000. Cuarto, ahora bien, estos serán cobros e importes. Ahora, costo de oportunidad de la inversión. Pues se calcula el 3%, se le saca el 3% a los 20.000, que es esa inversión de las unidades por el precio de cada una. Que eso me da 600, ¿cierto? Y ya, si queremos calcular el beneficio neto, como dice allí, pues a partir de este cobro esperado, que son los 22.950, le restamos los 20.000 y le restamos los 600, y entonces el beneficio neto serían esos 10.450. Bueno, los resultados anteriores permiten tomar la decisión de otorgar el crédito. Observe que no se considera la posibilidad de cobrar 100% de las cuentas por cobrar. Por eso se toma en cuenta el cobro esperado, ¿sí? Siempre aquí se tomó un 15% menos de todas las cuentas, se tomó fue el 85%. O sea que el 15% es de cuentas incobrables. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, señor. Bueno, también se toma en cuenta la inversión que la empresa tendrá que mantener durante el plazo de financiamiento otorgado y que es igual al costo de la mercancía que se vende. Finalmente, para poder hacer la inversión, la empresa deberá conseguir el dinero de una de las dos fuentes de financiamiento a las que tiene acceso, ¿sí? O sea, pasivo o capital. El costo que la empresa debe pagar por esos recursos recibe el nombre de costo de oportunidad, ¿sí? En esta imagen, en la ilustración, y corresponde a los intereses que la empresa tendrá más bien que pagar si el dinero proviene de un préstamo o a la rentabilidad exigida por los accionistas si fueran ellos quienes aportaron los fondos para hacer la operación. ¿Está ahí todo claro? Sí, señor. Sí, señor. Me disculpa que me quedé sin internet y hasta ahora pude retornar. Así me di cuenta que como que lo acabó un poquito antes la diapositiva, ¿no? Sí. No, me quedé sin internet, hasta ahora pude ingresar. Bueno, pero no, tampoco es que sea algo del otro mundo. Bueno, estaba explicando, no, sí, leámoslo porque la verdad que faltó como el preámbulo de la figura. Voy a leerlo yo. Este ejemplo que acabamos de ver acá dice, el ejemplo que se presenta en ese figura que acabé de explicar, de mostrar, muestra los cálculos que deben hacerse para tomar una decisión de crédito. Un cliente hace un pedido de 100 unidades. Solicita un plazo de 30 días para pagar. El precio de venta, pues, de cada unidad es de 270. Y el costo, ¿sí? El costo para la empresa es de 200. La empresa tiene capacidad para satisfacer esa demanda y sabe que si no otorga el plazo, pues el cliente no hará el pedido y comprará la mercancía en otro proveedor. Un análisis de crédito muestra que la probabilidad de que el cliente no pague es del 15%, que eso ya ahorita lo acabamos de considerar al calcularlo de las cuentas por cobrar, ¿no? Que el 15% lo consideramos incobrables. Y la empresa ha determinado que su costo de oportunidad es del 3% mensual. O sea, el costo de obtener el dinero para financiar a los clientes. Entonces se pregunta uno, ¿conviene aceptar el pedido?
Y acabamos de hacer el cálculo y resulta que sí, porque está dando un beneficio neto. En este caso, 10.450. Bueno. ¿Quién me ayuda, por favor, leyendo esta diapositiva? Yo, Data Crédito Experian o Procrédito. Procrédito y Data Crédito son centrales de riesgos para servicios financieros y crediticios. A través de ellas, las compañías, entidades financieras, empresas, etcétera, que utilizan sus servicios obtienen la información del historial crediticio de sus clientes, la manera en que cumplen con sus obligaciones de crédito, retrasos en sus pagos de deudas y toda la información, tanto positiva como negativa, de su vida crediticia. Contrario a lo que muchas personas piensan, todas las personas que utilicen servicios de crédito, ya sea bancarios, de telefonía, cable, etcétera, se encuentran dentro de la lista de centrales de riesgo, pudiendo estar dentro de la lista blanca o la lista negra, lo que influye significativamente al momento de solicitar créditos, préstamo de dinero. Es importante destacar que estar dentro de la lista blanca de las centrales de crédito, Procrédito y Data Crédito, es decir, no tener incumplimientos de pago en el material crediticio, no es suficiente para ser el cliente ideal de préstamo. Es importante mantener una buena reputación y aumentarla al realizar los pagos de deudas a tiempo, pagar las cantidades establecidas y en general tener un buen comportamiento de pago. Así como estar en la lista negra, no le asegura al cliente que su solicitud de crédito será rechazada de plano, pues si no es una conducta usual o el reporte es considerado de baja importancia, queda de parte del banco o empresa cooperativa decidir si la persona analizada es apta para recibir o no el préstamo o crédito. En ocasiones, tener una mala reputación en las centrales de riesgo significa que la persona tiene un reporte de morosidad abierto. Perfecto, gracias. Bueno, ¿quién me ayuda leyendo esta? Por favor. ¿Continúo? Bueno, Si quieres, sí. yo puedo seguir con eso. Ok. Bueno, dale. Características de Data Crédito Experian y Procrédito. Hay una pequeña diferencia entre ambas empresas, a saber, Data Crédito por lo general se encarga de reportar información crediticia a los bancos, las empresas de telecomunicaciones y el sector de servicios. Esta central de riesgo se encuentra bajo vigilancia y regulación de la Superintendencia Financiera de Colombia. Procrédito registra a los clientes y o personas que no hayan cumplido sus responsabilidades crediticias con comercios o comerciantes. Se encuentra vigilada por FENALCO. Cabe destacar que Procrédito y Data Crédito son centrales de riesgo encargadas de almacenar información del historial crediticio de cualquier persona con obligaciones de pago y reportarla a las empresas registradas cuando éstas lo soliciten, mas no tienen potestad para decretar quién puede o no puede recibir un crédito, sino mostrar cuáles son las posibilidades de estos clientes de cumplir correctamente con sus responsabilidades financieras basándose en su comportamiento de pago anterior. Tampoco tienen la potestad de crear esta información, ya que los datos con los que se crean los reportes e informes de deuda deben ser exclusivamente los emitidos por la Superintendencia Financiera. Además, al firmar el contrato de un crédito o préstamo, el cliente está aceptando que la central de riesgo afiliada a la entidad realice un reporte en caso de morosidad y recopile su información. Particularmente yo no sabía esa diferencia, pensaba que se encargaban de hacer lo mismo. No. Hacía esa diferencia. Ujú. De hecho, en el pasado, entiendo, profe, que actualmente no, pero en el pasado habían más empresas que hacían este Sí. tipo de reportes. Sí, había otra más. Ajá. Sí. No me Bueno acuerdo el saberlo. nombre, que había como por el centro. Ay, ¿cómo es que se llama? Que tiene una oficina bastante modesta, pero no me acuerdo ahorita. Sí, es cierto. Bueno, ¿quién me ayuda, por favor, leyendo inventarios? Bueno, si quieren yo espero que no me caiga la internet otra vez. Inventarios. Okay. Las empresas comercializadoras tienen inventarios de productos terminados mismos que adquieren para ser vendidos más adelante.
Las empresas que producen bienes y servicios deben mantener 3 tipos de inventarios: materia prima, producción en proceso y producto terminado. De acuerdo con lo expuesto antes cerca del ciclo operativo y del ciclo efectivo, ciclo operativo neto, se necesita recurrir a fuentes de financiamiento y otorgado por los proveedores para financiar la inversión durante el tiempo que transcurre entre la fecha de pago a los mismos y el cobro de las cuentas por cobrar. Por lo anterior, puede afirmarse que la inversión en inventarios tiene un impacto importante en las necesidades de efectivo y de financiamiento en cualquier empresa. Cuando se está determinando el costo de inventario, debe identificarse todos los componentes del costo, tanto de costos directos como los indirectos, porque una mala identificación no permitirá una buena planeación de los precios y mucho menos identificar su margen de ganancia. Una vez más, la decisión dependerá del análisis costo-beneficio, de la conveniencia de tener cierto nivel de inventarios. Es claro que el principal beneficio de tener inventarios es que podrá satisfacer la demanda de los consumidores y como consecuencia la empresa tendrá utilidades. Si se habla de inventarios de materias primas o de productos en proceso, contar con ellos brinda la seguridad de que la producción no se va a detener por alguna insuficiencia y que los productos podrán ser vendidos cuando estén terminados. La administración financiera busca, en el caso de los inventarios, minimizar el costo de mantener determinados niveles de inventarios. Esto incluye el costo de oportunidad, al tener que utilizar dinero que podría tener determinado rendimiento en otras alternativas, y los costos de almacenaje, que incluyen desde el espacio físico para guardar los materiales hasta las instalaciones necesarias para esos materiales que se conserven con las características y volúmenes requeridos por la producción y ventas. Para el caso nuestro, pongo el ejemplo, profesor y todos, hay unos materiales que no se utilizan porque los proyectos se demoran en ejecución y entonces hay unos costos asociados que llaman costos de preservación, que eso incrementa bastante los inventarios cuando se tienen en bodega. Quería dar ese ejemplo porque... Ok, muchas gracias por compartir eso, Elibardo. Interesante. Eso es en la industria de Ecopetrol, ¿no? Sí, señor, hay proyectos que se detienen, entonces que compran algunos materiales, equipos, y pues la demora en la ejecución. Anualmente hay unos costos, primero la preservación, que es mantener el equipo y los inventarios óptimos, pero segundo la administración de esa preservación, que es otro costo asociado a esa preservación de inventarios. Correcto. Sí, sí, claro. Eso es, y como son, todo el tiempo lo tienen que asumir, pues esa sumatoria siempre va subiendo el valor del Va subiendo servicio. el deudor sin haber hecho una retribución del costo, ¿no? Porque de todas maneras, hasta que no se haga la inversión, no se recupere de esa inversión lo que se usa con esos equipos, pues sigue siendo asumido por lo que actualmente se tenga. Entonces ahí es donde no es rentable tener esos altos inventarios. Un costo fijo. Correcto. Bueno. Bueno, aquí tenemos esto es como un complemento de los modelos que acabamos de ver, pero yo creo que ya están un poquito saturados. Es como la base, digamos, los inicios, de donde surgió el modelo Bumol-Tobin, fue realmente para la cantidad económica pedido, pero bueno, no vamos a entrar a eso. Si quieren, vayamos sí al ABC, Sistema de Costeo Basado en Actividades o Activity Based Cost. Este sistema es un modelo de administración de inventarios que los divide, o sea, divide los inventarios, en grupos, ¿sí? De acuerdo con la inversión requerida, de tal forma que los mayores esfuerzos de manejo y control se ejercen sobre el grupo que representa los mayores niveles de inversión y no necesariamente sobre los inventarios más cuantiosos si se consideran las unidades en existencia. La idea es establecer una jerarquía para reducir los inventarios con más impacto en los costos. Tenemos otra metodología o sistema de costeo, perdón, que es el just in time o justo a tiempo. Para las empresas cuya producción es la materia prima de otras y por lo tanto tiene una demanda derivada, se han desarrollado sistemas que permiten una administración eficiente de los inventarios. Pues si conocen su demanda, la planeación o el cálculo de los requerimientos de los materiales o productos en proceso, pues es relativamente fácil de establecer. Sistemas como el Just-in-Time ayudan a minimizar los saldos en inventarios al elevar
al máximo su rotación, puesto que la recepción de inventarios está sincronizada con el uso inmediato. No sé si ustedes han visto esos dibujos animados que mostraban que tan pronto entraba la materia prima en la bodega, ni siquiera los... Y es que así ocurren las economías avanzadas, ¿sí? Sobre todo las que son fuertes en la parte de manufactura. Está la materia prima entrando, ¿sí? Porque prácticamente la cantidad existente está a punto de acabarse, llega enseguida, cuestión de 1 máximo 2 horas, la materia prima, y esos son, digamos, plantas de producción que nunca se pueden detener. Entonces se termina la materia prima, ¡chun! Llega el otro y nuevamente pasa directamente al proceso de producción sin ni siquiera tener que guardarlo en alguna bodega ni nada de eso, ¿sí? Ese es el famoso just in time. ¿Ok? Entonces se ahorran los costos de almacenaje, la producción no se para y a la larga, pues se consiguen productos pues más económicos, ¿no? Bueno. ¿Quién me ha ido leyendo, por favor, esta diapositiva? Yo. 4 razones por las que su empresa podría requerir capital de trabajo adicional. Primero, las diferencias estacionales en el flujo de efectivo son típicas de muchas empresas que pueden necesitar capital adicional para prepararse para una temporada alta o para mantener la empresa en funcionamiento cuando ingresa menos dinero. 2. Casi todas las empresas tendrán momentos en los que necesita capital de trabajo adicional para financiar las obligaciones con los proveedores, los empleados y el gobierno mientras esperan los pagos de los clientes. 3. El capital de trabajo adicional puede ayudar a mejorar la empresa de otras formas, como por ejemplo, permitiéndole aprovechar los descuentos de proveedores comprando al por mayor. 4. El capital de trabajo también se puede utilizar para pagar a los empleados temporales o para cubrir otros gastos relacionados con el proyecto. Ok, perfecto. Y me iba leyendo conclusiones. Hoy yo las leo. Un sello distintivo de la buena gestión empresarial es la capacidad de utilizar la gestión del capital de trabajo para mantener un equilibrio sólido entre crecimiento, rentabilidad y liquidez. Segundo, cuando una empresa incurre en pérdidas y estas pérdidas afectan la caja, es porque la utilidad de EBITDA fue negativa o porque siendo positiva fue inferior al monto de los gastos financieros. Cuando esto ocurre, existe el riesgo de que dicho déficit sea cubierto igualmente, de manera responsable, con una mayor financiación de los proveedores. Y el DSO, ese no lo vamos a ver, por eso ni lo leo. Listos. Bueno, pues no sería más en la sesión de hoy. ¿Cómo van con el desarrollo de la actividad fase 3? Ya los 3 ya saben que son los pasos 2 y 4 al 8, ¿cierto? Y que los 3 lo van a desarrollar. 2 y 4 al 8. Sí. Correcto. Y todos los hacemos en colaborativos, o sea, no hay ninguno individual. Correcto, no van a hacer nada individual. Sí. Tocaría ponernos de acuerdo. Sí, pueden ponerse de acuerdo ahorita. Ponernos de acuerdo en la noche, no sé cómo íbamos a hacer ahí para trabajarlos todos. Libardo, por el chat estábamos compartiéndonos los números de contacto. ¿Aquí por este lado o por el chat de la universidad? Pues estábamos por acá, yo había compartido el mío, no sé si Andrea y tú también comparten los de ustedes y hacemos un grupito por WhatsApp y por ahí nos ponemos de acuerdo. 440-0313, estoy compartiendo aquí el chat de la conferencia acá. 440, me quedó mal el número, perdón, 311-440-0313, Libardo, voy a colocar ahí. Listo. Listo, Libardo, yo ya te agrego
y de una vez creo el grupo para que cuadremos este trabajo, ¿listo? Sí, sí, me parece bien. Gracias a ustedes por el apoyo ahí. Y gracias, profesor. Gracias. Con muchísimo Gracias, Sam. gusto. Que pasen una feliz noche y bueno, voy mirando entonces en el foro de discusión lo que vayan avanzando. Perdón, para retomar, 4, el 2, ¿qué más? Es que me perdí. 2, Sí, 4 y 8. el Del 2 el y paso- del 4 al 8. 2 Exacto, y del 4 al 8. Para que no se nos vaya a olvidar aquí en el chat. correcto. Listo. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto, que descansen. Chao, chao. Gracias. Que Bueno, con mucho descansen, gusto. chao. Bueno, chao, chao. Buenas noches. Feliz noche.